Buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien, sí, buenas tardes. Bien, de nuevo, buenas tardes. Gracias a los organizadores del evento por la oportunidad y un gusto poder conversar en torno a temas afines con la hermenéutica filosófica de Gadamer. Lo poco que pueda yo decir sobre el tema que nos convoca en esta conversación está dedicado a todas las personas que lamentablemente han fallecido en el marco de las protestas que de manera justa se realizan por los jóvenes acá en nuestro país. El problema de la formación de comunidad de vida humana sigue vigente en las sociedades democráticas contemporáneas. Se observa en nuestra cotidianidad que los impulsos por lograr el entendimiento común entre actores tiende a encubrir y dominar mediante el discurso excluyente con diferentes concepciones no llegan a concretarse, en parte por la resistencia ciudadana a toda voluntad de escucha y por el creciente rechazo. Rechazo a prestar atención a lo que se oye y preferencia a orar bajo el supuesto comunicativo de la arrogancia suprema constituyen algunos de los rasgos que definen el comportamiento moral y lingüístico de quienes vivimos en las actuales sociedades democráticas. Uno y otro atributo contribuyen a impulsar maneras de conducirse que aumentan la polarización ideológica y nublan la aproximación creadora de personas con distintas opiniones sobre la configuración de comunidad. Se trata de un problema relacionado con nuestro presente y con la eventualidad de asumirlo desde el enfoque contemplado por la filosofía hermenéutica de Gadamer. Si recordamos la oposición de Gadamer respecto al procedimiento de la representación teleológica de la relación entre el yo y el tú, entenderemos que la formación de comunidad implica comprensión del entendimiento interhumano que tiene lugar en la conversación. Allí donde hay conversación, los interlocutores procuran conseguir un convenio en medio del lenguaje y ello demanda escuchar lo enunciado por el otro, consentir la importancia de su punto de vista y entender lo que expresa. Y este conversar ejercido así por los participantes fomenta la composición de comunidad de vida que enlaza comprensión y creación de nuevo sentido. En efecto, la tarea de conformar comunidad de vida humana, más allá del rechazo a todo empeño de escucha y de la inclinación discursiva extremista, requiere la práctica de la conversación. Solo en la medida en que se construya comunidad de vida en diálogo es posible alcanzar el entendimiento común. Y este presupone prestar realmente atención a la opinión del otro como posibilidad valiosa. Este modo de constituir sentido de comunidad no deviene la sentencia dada por un actor político, acorde con sus habilidades argumentativas, o por un grupo humano conforme con sus intereses. Tendrá que constituirse en conversación entre interlocutores que ponen en juego sus opiniones como alternativas, las cuales ayudarán a lograr el acuerdo como asunto compartido. Pero ¿cómo las reflexiones de Gadamer sobre diálogo pueden contribuir a una comprensión del problema de la configuración de comunidad de vida humana que se les plantea a las sociedades democráticas contemporáneas? Por lo que se refiere a la respuesta a esta pregunta, explicamos, en primer lugar, el vínculo entre experiencia comprensible y conversación. Y en segundo lugar, establecemos el modo como Gadamer describe el presupuesto hermenéutico de la pertenencia y su enlace con la creación de un nuevo sentido que incumbe a la experiencia comprensible del entendimiento interhumano acaecido en la conversación. Dicho esto, comencemos por señalar que uno de los rasgos de la hermenéutica filosófica de Gadamer es que la comprensión presupone conversación, en la que no solo se comprende la tradición desde el particular horizonte histórico,
sino que también se entienden maneras de saber ajenas y se aprende a ver por fuera del modo cotidiano de representar. En virtud de ello, en la introducción a verdad y método encontramos que cuando se comprende la tradición se adquieren perspectivas y se conocen verdades. El comprender la tradición es comprender formas de experiencia mediante las cuales se expresan verdades que pueden ser confirmadas desde el horizonte histórico ganado. Únicamente acontece el comprender en cuanto que se adquiere un horizonte y se dirija la mirada a verdades del pasado. Comprender implica, por lo tanto, escuchar la tradición en su sentido diferente y ello exige ganar una perspectiva y tener conciencia de los límites del propio contexto histórico. Sin embargo, esta manera de explicar la comprensión de la tradición guarda su correlato con la comprensión del entendimiento interhumano y para entender lo que alguien dice es preciso ponerse de acuerdo sobre el asunto y estar abierto hacia sus puntos de vista. El comprender concebido como resolución libre en torno a la cuestión acaece en medio del lenguaje y representa la condición previa de una conversación en la que se privilegia el comportamiento interhumano determinado por el mutuo dejarse decir. Entender el problema de la comprensión, del entendimiento de las relaciones entre el yo y el tú, entraña pues conversación, por lo que un interlocutor se comporta respecto a un otro. Y para esto es fundamental que los interlocutores tengan noticia de la alteridad del otro y estén abiertos. La posibilidad de llegar a un acuerdo en la conversación significa que los interlocutores comprenden, atendiendo y dejándose hablar solidariamente. En correspondencia con el hecho de que los interlocutores manifiesten un comportamiento de apertura mutua, este comportamiento facilita relaciones interhumanas en las que se reconoce el derecho a opinar y se ejerce la escucha mutua. Solo cuando existe apertura es posible comprender lo proferido por el otro sin distanciarlo de sus aspiraciones y oírse entre sí en sentido propio y diferente. En otras palabras, la apertura hacia el otro envuelve el reconocimiento de que su opinión tiene algo importante que decir en torno al asunto discutido. Y es precisamente este reconocer y escuchar en cuanto a percatarse de lo dicho por el otro, lo que tendrá que ser ejercido por los interlocutores en el proceso de conversación orientado hacia la resolución tomada por los involucrados. Con ello, la conversación demanda vínculo entre los interlocutores, en la que la comprensión incluye intercambio de opiniones acerca de lo que es común y reconocimiento de un algo valioso en el opinar de los participantes. En consecuencia, el planteamiento de Gadamer acerca de la comprensión del entendimiento interhumano y de la conversación reivindica el reconocimiento y la apertura en la que se apoya una práctica ciudadana del oírse mutuamente, dotada de contenido ético por el dejar valer a la opinión del otro en su propia pretensión y por el estar abierto al punto de vista del otro cuando se participa en la formación de vínculos históricos de vida que representan la comunidad de una nación en conjunto. Desde luego que es viable criticar que reconocimiento y apertura tienen en la actualidad menos posibilidades éticas, pues hoy se otorga primacía a la interacción social determinada por el seguimiento individual de procedimientos y competencias afines con la eficacia productiva, lo que hace la interacción social una simple variable de lo económico. No obstante, la comprensión del entendimiento interhumano se realiza de modo auténtico en el momento en que los interlocutores favorecen el conversar, destacando acuerdo y fusión de horizontes en la que ningún punto de vista predomina en la configuración de comunidad de vida. En la conversación efectuada de manera consciente, se experimenta por sí misma una relación de choque entre los interlocutores, colisión que requiere ser desarrollada de un comportamiento en el que se distingue mediación consigo mismo y con el convenio que pretende alcanzarse. Esta es la razón por la que el conversar involucra entendimiento mutuo que acontece entre participantes abiertos y capacitados para salirse al encuentro en un mundo de comprensión compartido. La unión de entendimiento interhumano de apertura
representa la premisa del conformar sentido del mundo que la hermenéutica filosófica de Gamer propone respecto al entender la conversación. Esta premisa alcanza preferencia cuando se comprende al otro sin abstraerlo de sus particulares aspiraciones, y en el momento en que se reconoce que el lenguaje que transcurre en la conversación lleva consigo la posibilidad de crear un algo nuevo. Crear que debe jugar a favor de la transformación y el perfeccionamiento del horizonte histórico. Por ello, la conversación consigue su propio valor ético cuando en ella misma los interlocutores realizan el ideal de producir acuerdo que sucede en un contexto social en el que fue consensuado. Esta descripción general acerca de la comprensión del entendimiento interhumano y de la conversación no se logra entender, ciertamente, si se expresa bajo el lenguaje la facultad individual de oponer a todo argumento un contraargumento con la intención de adherir y dominar al otro. Dejarse conducir por este estilo de enunciación lleva en sí, por una parte, el estar destinado a reproducir la explicación del intercambio lingüístico como acción del hablante que produce intencionalmente una emisión, de modo calculado en lo referido a las debilidades de las opiniones de los otros, y por otra parte, el negar tanto la importancia propia del entendimiento interhumano como la creación de alianza, por lo que lo uno no solo logra desplegar moralmente el derecho de juicio libre, sino también realizar la tarea de participar en la formación de comunidad. Pero ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales se realiza la conversación entendida como práctica de vinculación y creación humana? Al respecto, estimamos que si se pretende consumar la práctica de la conversación como experiencia de creación, los participantes tendrán que mostrar una auténtica solidaridad ética y ciudadana en la que produzcan el ponerse de acuerdo, realicen la espontaneidad viva de la pregunta y la respuesta y de uno de los aportes de la hermenéutica filosófica en lo referido al arte de conversar entre interlocutores que entran en un diálogo determinado por horizontes de comprensión diferentes. El sentido de la conversación implica entendimiento común, en virtud del cual es posible tener acceso a la expresión de su tema en calidad de asunto común, devenido el rendimiento genuino del lenguaje. De esta forma, la hermenéutica filosófica de Game refiere de otra manera a las condiciones éticas para la realización de la conversación. Y esto lo hace a través de la recuperación del pensamiento filosófico que reconoce al fenómeno de la conversación como un fenómeno cultural, general y contextual. Pensamiento desde el que se admite que las situaciones particulares del presente interpelan la validez del sentido de lo acordado y definen su modo de interpretación y actualización. Desde este pensamiento dialógico se aboga por una interpretación que otorga un rasgo propio de la conversación, interlocución A ver, Nelson no se lo está escuchando. A ver, ahí parece que salió. Vamos a ver si se puede conectar. Si no, procederé a terminar de leer su trabajo.
Bien, vamos a seguir entonces. Voy a terminar de leer su trabajo. Bien. Así la experiencia comprensible del entendimiento interhumano que acontece en la conversación es esencialmente ética en cuanto que favorece la transformación de los partícipes. La creación de productividad en grupo y la flexibilización del tono de lo dicho en el momento en que se conversa acerca de asuntos comunes y se coopera en la conformación de sentido de comunidad de vida en sociedades en las que se fomenta el ideal de la vida vida humana en democracia, es ética en el sentido de que concibe a la experiencia comprensible, de la relación entre el yo y el tú que tiene lugar en la conversación como una práctica de mutua estima y aprobación de otras opiniones o respuestas loables. Y de este modo encaja con nuestro propósito de mostrar cómo la comprensión... A ver, ahí se acaba de conectar. Nelson. Nelson, acepte la invitación para activar el audio. Listo. Bueno, primero me excuso porque Sí. indudablemente se ha presentado un corte y ha sido un corte bastante extenso, pero el asunto pasa por, decía, la situación de conflicto en lo que estamos. El gobierno nacional desde muy tempranas horas ha venido haciendo corte de las comunicaciones. Esto bajo la pretensión de que no haya comunicación interna y menos hacia el exterior. Entonces, por eso se ha presentado. Me quedan 5 minutos. Según lo que entiendo, voy a permitirme hacer un pequeño salto en la presentación para no ir más allá del tiempo asignado. Bien, esta manera de considerar el vínculo entre comprender y preguntar es, a nuestro juicio, esencial para consumar la conversación como práctica que contribuye en la estructuración de comunidad de vida humana en las sociedades democráticas actuales. En el momento en que la conversación está determinada por el entender la orientación del sentido de la pregunta arriesgada por el otro, acontece una experiencia comprensible de sus opiniones, en las que se reconoce la finitud de su horizonte y se conoce la libertad de abrir y mantener abiertas posibilidades. En virtud de ella, esta forma de entender la experiencia comprensible de las opiniones del otro posee un carácter moral, pues se reconoce al otro como persona al escucharlo sin sustraerlo de sus propias circunstancias de mundo y se conoce la libertad de apertura. En particular, aquí se hace evidente que el carácter moral de la experiencia comprensible admite reconocer las fronteras de las opiniones que están en cuestión y entender la posibilidad de participar libremente en la creación de nuevos sentidos. Lo importante de la experiencia comprensible del trato con el otro reside entonces en participar en la ampliación del modelo habitual de entender y de significar lo construido. Parece, por lo tanto, de la experiencia comprensible un algo nuevo y común que transforma a los interlocutores de modo imperceptible. Y es esto lo que pretendemos hacer notable el planteamiento de Gadamer en torno al acontecer de la experiencia comprensible. Solo en la conversación efectuada de ese modo pueden los interlocutores hallarse en una situación de amistad y favorecer la creación en conjunto de avenencia participativa que va acompañada del vigor argumentativo de las partes involucradas. Comportarse de esta manera hace viable escuchar las diversas voces y encontrar el consentimiento de todos los involucrados. Comportamiento que pide no descalificar ni satanizar al otro con argumentos ajustados a intereses propios, sino sopesar el valor real
de su opinión en la tarea de conformar comunidad de vida humana. Por consiguiente, la experiencia comprensible del entendimiento interhumano que acontece en la conversación es esencialmente ética, en cuanto que favorece la transformación de los partícipes, la creación productiva en grupo y la flexibilización del tono de lo dicho en el momento en que se conversa acerca de un asunto común y se coopera en la construcción del sentido de comunidad de vida en sociedades en las que se fomenta el ideal de vida en democracia. Es ética en el sentido de que concibe a la experiencia comprensible del vínculo entre el yo y el tú que tiene lugar en la conversación como una práctica de mutua estima y aprobación de otras opiniones o respuestas loables. Y de este modo encaja con nuestro propósito de mostrar cómo la comprensión enreda conversación y esta demanda reconocimiento que acoge el dejarse interpelar del otro. No obstante, estas consideraciones nos han llevado al punto en el que dejarse decir y reconocimiento pueden ser la premisa moral de la experiencia comprensible en la conversación, en la medida en que simultáneamente envuelva el presupuesto hermenéutico de la pertenencia. Esto es, lo decisivo de la experiencia comprensible en la conversación es que los interlocutores pongan al descubierto la posibilidad de creación de un nuevo suelo común que acontece el prestar oídos a lo que llega a los interlocutores y determinado por los otros. Como bien sabemos, el concepto de pertenencia encierra dos elementos que están a la base de las consideraciones de Gadamer sobre el acontecer del hablar cotidiano. Por una parte, oír a la tradición y al otro, y por otra, invención y renovación respecto a lo construido y admitido en la tradición. El verdadero hablar es un escuchar que se manifiesta no como reproducción pasiva de lo que llega a los interlocutores del diálogo, sino como entender que se enlaza con el mundo social y expresa libertad de creación de sentido. La pertenencia contiene el vínculo propio de la articulación viva del hablar mutuo. Hay pues que comprender que el concepto de pertenencia está asociado a la unidad de escuchar y entender. Por esto, la pertenencia, entendida así, hace viable un hablar responsable que se pone a contribución en la resolución del asunto que orienta la conversación. La experiencia de arriesgar una expresión lingüística en una situación de diálogo deja ver la articulación y la colaboración en libertad de esa expresión con la nueva forma de representar la nueva unidad de sentido. Esta conexión de oír y entender es en realidad una apertura libre a la dimensión del otro y es fundamental a la experiencia de conformación de conversación humana que reside en entenderse entre sí en medio del lenguaje. La apertura libre se revela en la paradoja entre referir lo enunciado y alterar su orientación. Esto es, comprensión e invención de sentido siempre determinado por la lógica de la interpelación. Y esa actitud de escucha y de invención es la que hemos querido destacar de las reflexiones de Gadamer en lo referido a la noción de pertenencia respecto al asunto de creación de sentido de comunidad de vida en las sociedades democráticas contemporáneas. La creación de sentido de comunidad de vida supone entonces diálogo en el que acontece habla interhumana productiva. En ese sentido, la creación de comunidad de vida humana presupone siempre el vínculo entre saber escuchar y relación comprensible que hace factible el surgimiento de algo aún no integrado en la praxis social que como cosecha tendrá que ser valorado. No se puede crear nuevo sentido de comunidad de vida sin el ejercicio del prestar atención al acogido en la tradición. La creación de sentido de comunidad de vida enreda al mismo tiempo experiencia de escucha y apertura. Una vez que los partícipes realizan la experiencia del escuchar, pueden abrir el contenido de la familiar en nuevas posibilidades y crear nuevo sentido de comunidad de vida. Entender y oír es una forma de entendimiento que pone en relieve el desarrollo de la capacidad humana de convivir y crear con el otro, lo cual es ineludible cuando se pretende contribuir de manera responsable en la consolidación de democracia y en la construcción de nuevas fuentes de entendimiento mutuo y reconocimiento entre diferentes. En conclusión, el aporte de las apreciaciones de Gadamer referente al diálogo
en la conformación de comunidad de vida puede entenderse siempre que los involucrados no se limiten a negar el entendimiento interhumano y el reconocimiento mutuo como comprensión en plena conversación, sino que se esfuercen por realizarla. Y en este realizar el diálogo como comprensión y reconocimiento, tiene lugar una creación nueva de sentido que con la participación de la pluralidad lleva a cabo simultáneamente la actualización del tradicional modo de entender y de significar la formación de comunidad de vida en las sociedades actuales. En la medida en que los interlocutores del diálogo hacen propio el decir del otro y ponen este opinar en concordancia con el horizonte moral ganado por una sociedad, se fomenta la formación de comunidad de vida en un sentido completamente distinto, transformando con ello de alguna manera las prácticas habituales de integración social. El punto de vista de Gadamer destaca en este sentido diversos presupuestos que favorecen la unión entre comprensión y reconocimiento, vínculo que hace posible configurar comunidad de vida en la mutua estima y la aprobación de la validez de otros juicios como respuestas que ayudan con el tratamiento de las tensiones, lo cual presupone ganar capacidad de diálogo para no reproducir el modelo de incomunicación de sordera unidireccional, reflejada en la interpretación discursiva de la orientación excluyente que hace oídos sordos al crear comunidad de vida con los otros. Finalmente, este acercamiento no implica una respuesta general desde Gadamer en lo relativo a la construcción de comunidad de vida, sino antes bien, significa un recordar ciertos elementos del planteamiento de Gadamer para evidenciar el carácter ético del dialogar mediado por el hacer valer el derecho a opinión del otro y por el hacer rendir el pensamiento con el otro, lo cual se resiste a la supremacía tanto el uso de la capacidad individual de razón abstracta como el empleo comunicativo de figuras del lenguaje en las que no se involucran las proyecciones de los interlocutores ni se considera de manera atenta el sentido del mundo general y comunitario que se está forjando constantemente. Y es precisamente ese oír y crear lo que nos permite hablar de la contribución de Gadamer en torno a la comprensión del problema de la formación de comunidad de vida que se les plantea a las sociedades democráticas contemporáneas, caracterizadas por la incapacidad ciudadana de escucha y por la predominante tendencia a incluir y dominar mediante el discurso negador de la alteridad. Hasta ahí el texto preparado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nelson. Muy bien. Seguimos adelante.